Soy periodista. Me dedico a contar la realidad y el crimen es parte de ella. Voy a buscar la verdad de los casos a través de la ciencia forense, pero no lo haré solo. Me llamo Dani Álvarez y Paco Echeverría es el lector de huesos. Podemos decir que se trata de una agresión con tintes macabros y turbios. Ha ocurrido esta tarde en un centro de artes marciales del centro de Bilbao. Han encontrado a una mujer herida de gravedad por la paliza que ha sufrido y ahora mismo permanece en estado de coma en el hospital de Basurto. El presunto agresor, un varón de 47 años, responsable de este gimnasio, ha sido detenido en el lugar de los hechos. Nos encontramos, Paco, en pleno centro de Bilbao, en el Parque de Doña Casilda. Un lugar donde andan los niños, un lugar de paz, de sentido común, de lógica, ¿no? Apenas a 500 metros donde se produjo un crimen de película americana. Un falso Shaolin que vendía una imagen de misticismo budista, fundador del monasterio Océano de la Tranquilidad, que fue capaz de asesinar a dos mujeres, a una de ellas incluso descuartizándola. Las apariencias engañan muchas veces. Vamos a acercarnos al lugar exacto donde sucedieron los hechos. Hace 1500 años nació en China la Orden de los Shaolin, legendarios monjes guerreros que fusionaron las artes marciales chinas con el budismo, promoviendo el equilibrio interior y la no violencia. Juan Carlos Aguilar decía ser un monje Shaolin, un guía que predicaba la paz y la espiritualidad entre sus alumnos. Pero el 2 de junio de 2013, su maldad conmocionó a todo un país. Estamos, Iñaki, en el número 12 de la calle Máximo Aguirre. Aquí estaba el gimnasio CEN 4. Aquí se desencadenaron unos terribles hechos. Efectivamente, así es. Aproximadamente sobre las 15:40 horas, una mujer que paseaba por la acera de enfrente, pues observa cómo una mujer del interior de este gimnasio solicita y pide ayuda y que le introduce un individuo al interior del mismo. Vi una persona de color que estaba pidiendo auxilio y que otra persona la agarraba del pelo y la bajaba la bajaba para abajo, desaparecía de mi visión. Cuando acude la primera patrulla de Seguridad Ciudadana a ver qué es lo que ocurre, solamente transcurren 3 minutos. La rapidez de la actuación también era clave en ese momento porque estábamos ante una posible agresión contra una mujer. Eso es, no sabíamos el tipo de hecho delictivo que se estaba cometiendo, pues por lo tanto la llamada al centro de coordinación tenía que ser urgente, de hecho así fue. Y además otra cuestión, este hombre tiene una capacidad lesiva importante. Su formación, su adiestramiento le puede llevar a que en poquísimo tiempo sea capaz de hacer cosas absolutamente irreversibles y por eso en este asunto es clave los pocos minutos de respuesta que se dieron para poder llegar al sitio a intervenir. Y cuando llegáis aquí, Iñaki, la puerta está cerrada. ¿Qué es lo que hacéis en ese momento? Se procede a través de los compañeros de Seguridad Ciudadana con una maza a tirar la puerta abajo y acceder al interior. Se procede a realizar un recorrido, tiene una serie de escaleras muy empinadas, hay una especie de entreplanta en el cual está una sala de calderas y una habitación. En esa habitación es donde le encontramos a Juan Carlos Aguilar con el torso semidesnudo y con un nerviosismo y con una sudoración bastante fuerte. Y en las inmediaciones de Juan Carlos Aguilar, donde encontramos a una mujer maniatada y semi-inconsciente. Juan Carlos Aguilar, baracaldés de 52 años, era conocido por ser el primer occidental en ser aceptado por el monasterio chino de Shaolin. Pero lo cierto es que ni era maestro Shaolin, ni era monje.
Me pregunto cómo es posible que alguien que presume de ser un abad budista se convierta en un sádico asesino. Busco las claves para comprender ese camino sin retorno que transformó a Juan Carlos Aguilar en el falso Shaolin. Óscar, tú como profesor de artes marciales tuviste la oportunidad de conocer a Juan Carlos Aguilar. ¿Cómo le defines? Déspota, mentiroso, agresivo, es decir, una persona que iba totalmente en contra de los valores de las artes marciales y de lo que él presumía o mostraba. Se sabía que se movía en unos ambientes no muy correctos, por el día con la túnica y por la noche vaquero y cazadora negra y juerga y pago para servicios. Una persona que tiene una doble moral, obviamente hay un desequilibrio de alguna parte por ahí. A su regreso de China, Juan Carlos Aguilar se hace llamar Wang C. Aguilar y funda en Bilbao el monasterio Océano de la Tranquilidad. Monta en su gimnasio algo más parecido a una secta que a un centro deportivo. ¿Fue este el comienzo de su transformación criminal? El escritor de novela negra Carlos Basas apunta en esa dirección. Se va construyendo una imagen de gran maestro, de líder espiritual, ¿no? Él efectivamente viaja a China, está en China y vuelve de ahí pues como el único Shaolin español, alguien que ha recibido la acreditación de los grandes maestros chinos, ¿no? Conoces también alumnos que estuvieron con él durante algún tiempo. ¿Cuál fue su experiencia? Pánico, le tenían miedo. Por ejemplo, si un alumno quería irse, y de hecho así fue, tenían miedo porque era una persona violenta. ¿Llegó a amenazar a alumnos? Sí, era muy sectario y tenía ese don de convencer a muchísima gente. Por un lado, él empieza con la parte marcial más física y de ahí va pasando a esa parte más espiritual, ¿no? De líder. No únicamente soy un maestro que te puede enseñar una serie de técnicas, sino que lo que yo busco es lograr una trascendencia espiritual, ¿no? En parte, esa imagen responde a cierto complejo que él puede tener, por ejemplo, por su 1,60 m, por su escasa estatura. ¿Quién era la mujer a la que Juan Carlos Aguilar propina una paliza salvaje? Ada Otuya, de 29 años, llegó a Euskadi en busca de una vida mejor. Todo el dinero que ganaba aquí se lo mandaba a su familia en Nigeria. Tras la brutal agresión del falso Shaolin, ingresa en coma en el hospital de Basurto. ¿Cómo fue ese encuentro entre Juan Carlos Aguilar y Ada Otuya? La madrugada del 2 de junio del año 2013, Juan Carlos Aguilar recogió a Ada Otuya a la altura del número 26 de la calle General Concha de Bilbao. ¿Sabéis si se conocían de antes? Creemos que no se conocían de antes. Pudieran, en todo caso, conocerse de vista, ya que tanto el garaje de Juan Carlos como su domicilio se encuentran en cercanías de los lugares que solía frecuentar Ada. Entonces, que recogiera a Ada Otuya fue completamente fortuito. Juan Carlos Aguilar estaba de caza, le daba igual la víctima. Así es. Esa noche, diferentes cámaras de vigilancia captaron el vehículo de Juan Carlos Aguilar circulando en repetidas ocasiones por las mismas calles. Eso denota una actitud de caza, una actitud de ir a buscar a una víctima. Recorro las mismas calles de Bilbao por las que pasó Ada Otuya aquella fatídica noche. Este era el coto de caza del falso Shaolin. Me pongo en el pellejo de Ada. No sabe que Juan Carlos Aguilar anda muy cerca. Un depredador en busca de su presa. Ada monta en el coche del falso Shaolin y este la lleva a su guarida. A las 6:10 de la mañana, una cámara de seguridad capta a Juan Carlos Aguilar y a Ada Otuya entrando en el gimnasio Sito, en la calle Máximo Aguirre número 12, y no se ve luego ningún movimiento ni de entrada ni salida de persona alguna hasta la irrupción de la Ertzaintza. ¿Nadie ve nada sospechoso? Ada Otuya no pide auxilio, no hace ningún gesto ni aspaviento extraño, son simplemente una pareja que entra en un inmueble. ¿Qué pasa en el gimnasio entre que entran y ella pide ayuda? Entendemos que en un primer momento realizan el acto sexual de una forma voluntaria. Encontramos al lado del cuerpo de Ada diferentes preservativos utilizados. Después creemos que la golpea y la ata. En ese momento Juan Carlos aprovecha para hacer dos cosas. Una, bajar a la zona del tatami a dejar una serie de bolsas,
y otra enviar un vídeo a una amiga a través de la aplicación de WhatsApp. En ese momento es cuando Ada despierta y aprovecha para intentar huir. Juan Carlos se percata de esa situación, la persigue, la alcanza en la altura de la puerta, la golpea y la arrastra nuevamente hasta el cuartito donde la encontramos cuando entró los compañeros de Seguridad Ciudadana. Una vez dentro del gimnasio, Iñaki empezó la tarea de recoger pruebas. Aquí hay bastantes evidencias. Veo, por ejemplo, algunos restos de sangre. ¿De dónde podían provenir? Los restos de sangre, si observamos el escenario, pues nos encontramos con bastantes cristales rotos, había otras evidencias tiradas en el suelo, con lo cual nos dio una señal de intento de defensa por parte de la víctima. Asimismo, Ada Otuya se encuentra aturdida, semi-inconsciente, con las bridas sujetadas por la parte de las manos, asimismo las bridas en los pies, y en el cuello tenía cinta americana y cuerda de esparto. Has hablado de unas bridas. ¿Son como esas que están ahí? Efectivamente, son bridas como estas, de estas características, sujetas en las manos y en las piernas. Realmente peligroso manejarlas para atar a una persona y mucho más si se colocan sobre el cuello. Cada paso que hace va comprimiendo más y pues está provocando un fenómeno de asfixia. También hay restos de ropa de mujer. Deben ser analizados también. Cualquier tipo de prenda debe ser analizado, recogido y embalado para que no sufra ningún tipo de contaminación. Se está fotografiando también una huella. De calzado por adición, en sangre, y el procedimiento para realizar dicha recogida es mediante la técnica de la fotografía. Luego lo procedemos a trasladar al laboratorio y poder cotejar con las bases de datos que tenemos ahí de calzado. En un primer momento, Iñaki, podría parecer que este era el único escenario, pero encontrasteis mucho más. Vamos a la zona del tatami y nos llega un olor nauseabundo, putrefacto, y procedemos a levantar el suelo del tatami. ¿Cuál es la sorpresa? Que nos encontramos unas bolsas de color verde, que al proceder a su apertura, pues tienen un cráneo, una zona maxilar superior e inferior, y en ese momento lo que procedemos es a parar la inspección ocular. A partir de ese instante lo que hay es un muerto, además, un cadáver. Y siendo así hay que avisar a la autoridad judicial que comparece en el lugar en lo que se llama la comisión judicial. ¿Encontrasteis más bolsas de basura? Procedemos a levantar el resto del tatami y efectivamente observamos más restos de basura. Asimismo, en el altillo vemos una pelvis y otras partes de un cuerpo humano. Y en el interior de este zulo hay también varias armas y herramientas. Efectivamente, nos encontramos con un cuchillo, nos encontramos con un hacha, nos encontramos con una moladora. La Ertzaintza encontró varias bolsas de basura con restos humanos en unas condiciones terribles. En aquel momento todavía no sabían si pertenecían a una sola persona o a varias. Efectivamente, tuvo que ser una sorpresa tremenda encontrarse con esas bolsas. Te voy a enseñar aquí unas fotografías. Fíjate, las bolsas están cerradas, una se empieza a abrir y ahí ya aparecen estos restos orgánicos y que son humanos. ¿Esto qué son? ¿Vísceras? Lo que se ve ahí son huesos y se puede interpretar que son huesos largos de las extremidades inferiores. Están casi pelados los huesos. Sí. Es que no solamente descuartizó este cadáver con la duda de si pertenece a una persona o dos, que fue la tarea forense en los siguientes días, sino cada uno de estos trozos. Aquí estás viendo el cráneo en trozos. Casi limpio. El tejido cerebral ha desaparecido, las vísceras han desaparecido. Y en las siguientes bolsas, más trozos. ¿Qué mano es esa? ¿La derecha o la izquierda? Parece la derecha. La derecha. Está seccionada a la altura de la muñeca. ¿Esto qué es? Porque eso es otra mano con trozos de todos los tamaños.
trozos del tamaño de este ratón. Ha troceado en porciones pequeñas, no solamente ha desmembrado, sino que ha descuartizado. ¿Es fácil descuartizar un cuerpo, Paco? No, no es fácil. Yo creo que hay que tener medios, agallas y tiempo para poderlo hacer. Lo primero que hay que hacer es desmembrar el cuerpo, es decir, buscar la raíz de las extremidades y retirar, por ejemplo, cada una de las extremidades cortándolas en este punto por los hombros, es lo lógico, ¿no? Por otra parte, la cabeza, ¿dónde lo vamos a hacer? En la zona del cuello. Aquí tenemos un área además de trabajo más amplia. ¿Cuesta más el tejido blando, los tendones, los órganos que los huesos? Mira, con un cuchillo sería fácil cortar, por ejemplo, en la zona de las rodillas. Si aciertas bien y caes en el área de la articulación. Si llegas al hueso sería imposible poderlo hacer con el cuchillo. El tronco sería muy difícil de cortar. Lo peor, porque aquí hay espacios interiores con aire y las vísceras están sueltas. Y en este caso concreto lo que hizo son porciones de diferentes tamaños y además las vísceras ya no se han encontrado. Probablemente se estaba deshaciendo poco a poco de cada una de estas porciones. Tenemos también el esqueleto de una pierna. Esta, por ejemplo, a la hora de cortarlo pone mucha resistencia. Bueno, él lo que hizo fue desmembrar y después lo que hizo es porcionar cada uno de estos miembros, o sea, trocearlo más. Y llega a separarlo por los puntos que son anatómicos: ingle, rodilla, tobillo en la pierna. Date cuenta, en este ejemplo, que casi no hay nada que le obstaculice. Uno puede entrar con el cuchillo en línea. Si lo cortase por aquí, acabaría antes. Perfectamente, perfectamente, ¿no? Pero cuando tratas de hacer eso mismo en el tobillo o en la cadera, el tema se complica. Porque tú mismo, ¿dónde crees que está el punto lógico de corte aquí en el tobillo? Pues entiendo que por aquí. Bueno, aproximadamente está por ahí. Y resultó que en esos pies hay unas líneas de corte en la zona lógica, que sería esta precisamente, pero se ve que no acertó por completo. ¿Qué terminó haciendo? Seccionó por aquí. Lo que hizo fue cortar la tibia del peroné y para eso tuvo que utilizar además de un cuchillo algún arma mucho más poderosa como puede ser un hacha. ¿Cómo funciona el cerebro de un asesino como Juan Carlos Aguilar? Necesito penetrar en la mente del falso Shaolin. Recurro al psiquiatra Ander Retolaza. Intentamos hacer con el cuerpo, llevarlo a un límite de trabajo para poder conocer la parte más profunda de nuestra mente. Una persona cuando está en el límite se ve su verdadera naturaleza. Habla del límite. ¿Él llegó a su límite? Fue capturado, fue descubierto, pues ahí es el límite, es un límite real, pero probablemente él podía haber ido mucho más allá. No tengo claro que llegara a su límite, pero que lo estaba explorando, sí. A mí me gustaría apuntar, como budista que soy, y habiendo dejado ya la parte marcial y la parte física años atrás. Hay un momento en el que asiste a un programa, una entrevista, y él ahí dice una frase. Dice: he abandonado la parte marcial y he abandonado la parte física. Viendo el programa, a mí lo que me entró es esa sensación de que él está anunciando ya una especie de evolución y se está convirtiendo en una especie de hombre superior o cazador. Probablemente en el caso del falso Shaolin, para el descuartizamiento se emplearon varias armas que se encontraron en su gimnasio. Cada una de esas armas deja en el cuerpo una señal distinta que me figuro que a los forenses también os dará pistas a la hora de hacer la investigación o hacer la autopsia. Sí, para ello podríamos hacer una prueba sobre este cerdo que tenemos aquí y podremos ver cómo son las marcas en piel, el músculo y particularmente en el hueso, que es donde mejor se aprecia. Bueno, vamos a comenzar a hacer los diferentes cortes con estos instrumentos. Por ejemplo, aquí el cuchillo es uno equivalente al que había en ese gimnasio. Corta sin ninguna dificultad el tejido blando. ¿De acuerdo? Limpio. Limpísimo. Ahora bien, en cuanto yo choque con la columna vertebral, tengo que insistir y quizás no resolver lo que pretendo, pero haz tú mismo la prueba. Sí, hasta ahí es todo muy fácil. ¿Y ahora qué haces? Bueno, sí. Esta va a ser la marca número 1. Pasamos al hacha y esto... Claro que está cortando el hueso ahí dentro, pero le está dejando un montón de marcas. Y además, incluso casi lo tengo peor
Para el tejido blando, también no sé casi ni dónde ando. Y vamos a referenciar con el número 2. Siguiente ejemplo, número 3, la amoladora. Esto es muy agresivo, este tipo de herramienta estaba en el gimnasio y fíjate lo que puede pasar. Fíjate, como puedes ver... Se ha quedado ya atascada, ¿no? Se ha quedado atascada y no progresa en profundidad. Esto es muy fácil para cortar un hueso, pero esto no es una máquina que sirva para algo que tiene agua, que tiene tejido blando, que es elástico. Bueno, entonces este lo referenciamos con el número 3. Bien, y el último ejemplo es la sierra, que aunque no existía entre el conjunto de herramientas en ese gimnasio, deja unas marcas muy características, sobre todo por los dientes, porque de nuevo, y en partes blandas, esto es todo un problema para poder avanzar. Y ahora ya se me han botado los dientes, se me han embotado como consecuencia de los tejidos que se quedan aquí entre los dientes, ya casi no me hace efecto. ¿No puedes avanzar? Casi no puedo avanzar. Haz la prueba. En cierto modo se controla mejor con un cuchillo que no con una gran herramienta, aunque aparentemente parezca que esto es. En los próximos días lo vamos a esqueletizar y nos quedaremos con el hueso limpio para intentar apreciar esas marcas. A la primera de las víctimas la descuartiza de una manera muy metódica. ¿Esto por qué crees que es? El descuartizamiento puede responder principalmente a dos motivos. Uno es el práctico, en el sentido de, bueno, quiero hacer desaparecer un cuerpo, quiero dificultar la identificación de una víctima. Luego puede ser que el descuartizamiento tenga algún tipo de aspecto ritual. Es decir, que lo hago pues porque me gusta, porque me excita, porque me satisface, ¿no? Aquí hay una especie de doble intención, porque él conserva alguna parte de las víctimas. Tiene parte que va a ir tirando a la ría sin llamar la atención, pero tiene otra que guarda. Probablemente un experto te diga que eso es una especie de trofeo, ¿no? Puede ser, pero generalmente cuando uno descuartiza a alguien es, al menos yo lo veo así, por un motivo práctico de deshacerse de un cadáver, porque no es nada fácil deshacerse de un cuerpo. Tenemos aquí los huesos de la columna del cerdo al que hace unos días le sometimos a diversos cortes para comprobar las diferencias entre las distintas herramientas empleadas para ello. Están los huesos completamente limpios, con lo cual se debería apreciar el nivel de los cortes de cada uno de ellos. Los teníamos numerados, el primero era el de un cuchillo. La reiteración del paso del cuchillo hace unos surcos paralelos, repetitivos, y entonces es bastante característico para poder darse cuenta de que es un cuchillo lo que ha estado persistiendo ahí. En el segundo caso, en el caso del hacha... Bueno, el hacha lo que ha hecho ha sido romper más, quebrar más. Digamos que aquí, si lo miramos con un poco de cuidado, hay un plano de corte seguido de arrancamiento, que es lo que pasa cuando se utiliza un arma contundente. Hay bastante diferencia entre uno y otro. Vamos al tercero, al de la amoladora. Sí. La amoladora, si recuerdas, entraba cortando tejidos blandos, se acercaba al hueso y había que ir al fondo y no era tan fácil, había que moverse mucho y entonces lo que ha dejado es un montón de rayas, de corte. Es curioso porque a pesar de que son huesos bastante finos, no llega a partirlos del todo. No, porque ha chocado contra la masa muscular. Si nosotros cogiéramos la amoladora sobre el hueso seco sería muchísimo más fácil. Son tres cortes completamente diferentes. Nos falta el de la sierra. Sí. ¿Qué huellas ha dejado? Aquí lo que vemos es en este cuerpo vertebral, esto conecta aquí, cómo está el corte y no hay más corte, sino un plano de corte que va profundizando y si hubiéramos persistido más, hubiéramos seccionado por completo. También con el inconveniente de los tejidos blandos y sobre todo que si le añadimos las vísceras, es decir, las tripas, pues se convierte también en una herramienta que es difícil de manejar, salvo que tengamos el cuerpo congelado, por ejemplo. Juan Carlos Aguilar no mostró ni arrepentimiento ni vergüenza y cuando le preguntábamos por los restos que habíamos encontrado, decía que tenía flashes, que todo era muy raro, que tenía recuerdos vagos y que todo era producto del tumor que padecía. Él atribuyó su comportamiento a
a una supuesta enfermedad. Decía que estaba en una situación como de borrachera permanente, pero no por la bebida, sino porque sufría un tumor cerebral. Eso no son síntomas de una tumoración cerebral. Eso es un invento que él hizo y una manera de justificarse, ¿no? Puede haber alteraciones de conducta, pero no tiene nada que ver con algo tan organizado y planificado como tiene este caso. Le preguntamos también por unos restos que encontramos escondidos en un altillo del vestuario y le preguntamos a ver si íbamos a encontrar más restos, ya que teníamos la intención de levantar todo el gimnasio. Nos comentó que no. En ese momento, Hugo, vosotros pensasteis que había más de una víctima. Hombre, en un primer momento no sabíamos lo que teníamos dentro de las bolsas, sabíamos que eran restos humanos y hasta no recomponer cada cuerpo y hacer una contabilidad de cada parte, sí que pensábamos que pudiéramos tener más de una víctima, ¿no? Iñaki, Juan Carlos Aguilar limpia en profundidad el baño y la ducha donde ha descuartizado el cuerpo de una mujer. ¿Qué encontrasteis en la inspección ocular? Bueno, en principio encontramos una máscara de protección facial, una mascarilla con filtros, encontramos alguna caja de guantes de látex, papel higiénico, así como detergente y cloro y algún cubo de limpieza. ¿Detergente y cloro para qué? En principio, detergente y cloro podría ser para eliminar las posibles pruebas de lo que aquí hubiese desarrollado él. ¿Y algo de esto sirvió como evidencia, Iñaki? Sí, efectivamente, una vez realizada la búsqueda en un escenario que a simple vista parece que no se observa nada, pues realizada con las técnicas de la búsqueda de evidencias biológicas, en este caso utilizamos la técnica del Blue Star, pues localizamos muestras biológicas. Veamos cómo funciona el Blue Star. Vamos, adelante. Estamos observando cómo el técnico, de alguna manera, está realizando un visionado en aquellas zonas susceptibles de contener una sustancia o una marca de color azulado. Como se gestione mal la escena, probablemente vamos a la catástrofe. Y no sabemos cuántas víctimas había, por lo tanto la búsqueda tiene que ser minuciosa en todo el escenario. Presenta un color azulado, se mantiene el tiempo aproximadamente entre 30 segundos y 2 minutos. Y luego, muy importante también, que no interfiere en el posible y posterior estudio del ADN. Gracias al reactivo químico, los restos de sangre que limpió el falso Shaolin resurgen nítidamente. Este brillo azulado delata al asesino. Con esa prueba pudisteis saber que aquí había habido sangre, que podía ser el lugar donde habían descuartizado a una o a varias personas. Solo faltaba aclarar su identidad. ¿Cómo lo lograsteis? Dentro de una de las bolsas que localizamos, una de las manos de una de las víctimas, y lo que se trata es de realizar a través de la necorreseña la identificación de la misma. ¿Es sencillo sacar las huellas dactilares de un cadáver? Dependiendo del estado en que se encuentre el cadáver. ¿Cuánto tiempo aguantan las huellas dactilares en un cadáver? Supongo que el proceso de putrefacción las va deteriorando. La tendencia final es a que se degraden por completo. Pero las huellas dactilares que son inmutables son las mismas en la situación fetal, durante toda la vida y después de la muerte. ¿Cuánto después de la muerte? Pues es muy variable. Depende de las condiciones donde esté el cuerpo. ¿Y cómo es la técnica que utilizáis? Bueno, la técnica que utilizamos se denomina la necorreseña. En primer lugar, lo que tenemos que hacer es limpiar con jabón las manos o los dedos de la víctima. Una vez limpiado con jabón, lo que hacemos es a través del alcohol, pues limpiar si ha quedado algún tipo de impureza, y a partir de ese momento entintamos cada dedo, vamos reflejando en el tarjetón. ¿Por qué se hacen todos los dedos de la mano? De cara posteriormente luego a la identificación, introducir en la base de datos, introducimos todos los dedos. No sabemos con qué dedo lo vamos a identificar. ¿Y si se trata de un cadáver putrefacto, es posible recuperar las huellas también? Claro que es posible. Lo primero que tenemos que hacer es amputar los dedos. Lógicamente, todo esto con una autorización judicial. Hay que conseguir que la turgencia de los dedos vuelvan a su origen natural, a su estado natural de tamaño. Para lo cual
Introducimos las primeras 24 horas al 50% de una disolución de hidróxido y amonio, y en las siguientes horas, si estamos viendo y observando que todavía no ha conseguido su turgencia total, introducimos a una proporción de un 75% en hidróxido amónico. Tras la muerte se produce una deshidratación, o sea, se pierde volumen de agua a través de los poros de la piel. Esa deshidratación lo que hace es que los tejidos se retraen y por lo tanto los dedos se ven, como en la fotografía, se van como adelgazando y lo que es la turgencia se pierde. Y por eso se hace todo este proceso que en el fondo no consiste sino en rehidratar el tejido, darle turgencia para que adquiera el volumen, las crestas estén en su sitio y finalmente hacer el entintado. ¿Y qué sucede si el dedo está mucho más degradado? Mira, por ejemplo, aquí tenemos un antebrazo en el que los tejidos están completamente secos, esto está momificado, se ha perdido la turgencia, está todo retraído, pero de nuevo habría que hacer todo el recorrido que acabamos de explicar. Y si todo va bien... Intentamos obtener el resultado que es este, como observas, y de ahí obtendríamos la necorreseña. ¿De esto se puede volver a tener un dedo como este? Exacto. Pero supongo que esto es una maqueta. No, eso es un dedo real, de un cadáver, con su hueso, con su piel, con su epidermis. Sin embargo, con los restos que encontrasteis en el gimnasio CEN 4 no fue necesario aplicar esta técnica. No, porque era un cadáver reciente y por lo tanto una vez realizada la necorreseña introducimos en la base de datos, identificamos como la víctima que se trataba de Jenny Sofía Rebollo. ¿Qué pasó con Jenny Rebollo? El interés del equipo de investigación se centró en conocer en qué momento Jenny contactó con Juan Carlos Aguilar. Esto nos lleva a la madrugada del 25 de mayo, donde diferentes cámaras de videovigilancia captan a Jenny en compañía de otro varón con el que parece que va discutiendo, que no va a gusto, ¿no? Las cámaras que le captan son de la zona de General Concha y de Particular de Costa. Precisamente en la calle Particular de Costa, Juan Carlos Aguilar tiene el garaje de su vehículo. Estas mismas cámaras captan el coche de Juan Carlos Aguilar accediendo hacia la calle Particular de Costa. Parece que observa a Jenny con esta persona y alrededor de las 3:15 de la mañana creemos que la recoge y se dirigen al gimnasio. Has mencionado la calle General Concha. Parece que ese era su coto de caza, ¿no? Efectivamente, las dos víctimas las recoge en General Concha. Este es podemos denominarlo como un tipo de asesino merodeador, ¿no? Que sale a buscar a sus víctimas, sale de caza por aquellos lugares que conoce, que puede encontrar el tipo de víctima que anda buscando. Jenny Sofía Rebollo, 40 años, madre de 3 hijos. Abandonó Colombia, su país, huyendo de una tragedia. Hola, Benicia. Un saludo desde aquí, ¿cómo está? Bien, bien. Queríamos Bien, conocer la historia de su hija, de Jenny. ¿Por qué vino ella a Bilbao? Pensando que iba a estar mejor que acá porque había perdido su hijo. 13 de diciembre de 2000 murió su hijo. Lo mató un coche a su hijo. Y ella tenía un negocio muy rentable acá. Ella pensó que podía rehacer su vida, olvidar un poco la muerte de su hijo. Y para mí no fue así. Para mí le fue más duro allá que acá. Mi hija era muy entregada a la familia y día por medio me llamaba. Así fuera para decirme, mami, buenos días, ¿cómo estás? Y cuando demoraba por llamarme yo la extrañaba mucho, me asustaba. Y esa vez duró 8 días sin llamarme, 8 días. Y yo estaba muy preocupada. ¿Cómo se enteró de la noticia? Eran las 2:30 del día. No había almorzado porque estaba muy preocupada. Me senté frente al televisor y vi la noticia que falso Shaolin había matado colombiana en Bilbao.
No dijeron nombre, no dijeron nada, pero yo me asusté y pegué un grito y empecé a llamar a mis hijas, a mandarlas a buscar. Esa noche no dormí, y fue el 1 de junio, hasta el 2 de junio a las 6 de la mañana que prendieron mis hijas el televisor y ya tenían confirmado que era mi hija. Así pasó todo. Mentiroso, sectario, fantasioso, hermético, son calificativos que encajan en la personalidad de Juan Carlos Aguilar. Pero ¿sabía lo que hacía? ¿Distinguía el bien del mal? Aguilar es un psicópata. Claramente. Lo que entendemos por psicopatía o personalidad antisocial, ¿no? ¿Qué te llama la atención de su personalidad? La aparente indiferencia, la frialdad, la crueldad con la que actuó, la falta de empatía con sus víctimas, la falta de remordimiento, una grave alteración de la personalidad. Alteración de la personalidad, ¿y eso qué significa? Pues personas que están muy fuera de la norma. Estos son personas que se aprovechan de los demás, son mentirosos patológicos, son antisociales. ¿Y él era perfectamente consciente de lo que hacía? Perfectamente consciente. No hay un delirio, no hay una alteración de la función de realidad. Este hombre distingue perfectamente lo que es real de lo que es imaginario, con claridad, ¿no? Por eso es un psicópata y no un psicótico. Y no están locos. Por eso no tienen normalmente atenuantes cuando se les juzga, ¿no? Como es el caso. En un caso de descuartizamiento, Paco, ¿se puede saber cuál es la causa de la muerte? Nos limita mucho la investigación, porque aquí no solamente ha descuartizado, es decir, ha fragmentado, ha cortado, ha roto, como el cráneo que está todo en pedazos, sino que además ha desprendido las partes blandas y se ha llevado las partes viscerales. Entonces esto limita muchísimo la investigación, aun cuando la autopsia, sin embargo, resuelve una de las claves, que esto es una muerte violenta de etiología médico-legal homicida. Según los informes, Jenny tenía golpes en la cabeza y un traumatismo en la zona pélvica, ambos producidos mientras estaba viva. ¿Esto nos da pistas de lo que pasó? No, esto nos da la idea de la violencia previa a lo que es el momento de la muerte, que además es violento en cualquier caso. Juan Carlos Aguilar, buenas noches. Buenas noches. Monje budista Shaolin, ha sido 3 veces campeón del mundo de Kung Fu y 8 veces campeón de España. ¿Qué conexión hay exactamente entre estas proezas físicas y el dominio de la religión, del espíritu? Qué pregunta más complicada. Muy profunda. ¿Qué necesidad? ¿Su presencia en los medios de comunicación crees que obedece a un instinto por alimentar su ego? Absolutamente. Él no únicamente asiste a los medios de comunicación, sino que además controla su imagen pública a través de esos vídeos que hay en internet y que se pueden ver, ¿no? Y en los que, pues bueno, por un lado él empieza con la parte marcial más física y de ahí va pasando a esa parte más espiritual, ¿no? De líder. No únicamente soy un maestro que te puede enseñar una serie de técnicas, sino que lo que yo busco es lograr una trascendencia espiritual. Esta es una persona que hizo muchos programas en televisión, fue entrevistado por mucha gente, mantuvo el tipo y el personaje en muchas circunstancias muy diferentes, ¿no? Y eso le producía probablemente una sensación de placer y de bienestar muy grande dentro de su narcisismo, de su embolamiento. Las artes marciales sería más bien un tipo, digamos, de concentración en algo muy específico o un sistema, como me decís, de vaciar tu mente más bien. Unas de ellas te obligan, por ejemplo, estás comentando, a vaciarte por dentro, a concentrarte. Pero claro, son técnicas de las que hay que hablar bastante profundo, ¿no? ¿Es realmente lo que vemos y lo que oímos lo que es? ¿O hay algo más? En su presencia en los medios de comunicación no había nadie que le rebatiera. Eso le hacía parecer como una eminencia de esto. Es difícil rebatir a alguien si no tienes una cualificación pareja o superior a la suya para hacerlo. Imagínate que para un narcisista como él, el hecho de que nadie le pueda cuestionar o rebatir, y vas de plató en plató hablando de, que tú eres un gran maestro acreditado por el Templo Auténtico de China. Te montas el chiringuito de maravilla.
Y el 3 de junio entrasteis en el piso de Juan Carlos Aguilar, que está aquí, en el tercero. Curiosamente, a unos 200 metros de donde recogió a Jenny y a Ada, en la calle General Concha. ¿Cómo estaba el piso cuando entrasteis, Iñaki? Pues el piso estaba bastante desordenado. De hecho, nos encontramos innumerables prendas de mujer y, por lo tanto, pues tuvimos que proceder a realizar una búsqueda exhaustiva de cara a hacer el posterior análisis. Curiosamente, en el balcón estaba uno de los rastros más desconcertantes, porque había una bolsa de basura, igual que las que había en el gimnasio, con restos humanos también. Efectivamente, nos encontramos con una bolsa de las mismas características y color que las que se encontraban en el gimnasio, y al proceder a su apertura, pues nos encontramos que tenían 2 implantes mamarios y una mano de una de las víctimas. ¿Cuál es la razón de guardar restos humanos en su casa? ¿Eso no contribuye a que le incriminen cuando le cogen? Quizás, si es una mano y son las prótesis, son partes que sirven para la identificación. Y probablemente él estaba gestionando la idea de cómo deshacerse de unas cosas y de otras de manera diferente. La mano por las huellas dactilares y las prótesis mamarias porque tienen un registro, y con eso se puede terminar de saber quién es la víctima. Y es probable que él estuviera en esa idea, aunque parezca raro llevarlo a casa, pero ¿por qué en el balcón? Hombre, porque huele. Él estaría gestionando dentro del disparate entero, incluyendo la idea de cómo desprenderse de estas evidencias. La madrugada del día 2 de junio, antes de salir de caza en busca de su víctima, en este caso de Ada, diferentes cámaras de seguridad, entre las 4:18 de la mañana y las 5:15, captan a Juan Carlos Aguilar saliendo del gimnasio, portando unas bolsas y dirigiéndose hacia la ría de Bilbao, llegando hasta la altura de la pasarela de Rupe, donde las arroja. Benicia Tuirán, la madre de Jenny, viajó a Bilbao para recoger los restos de su hija, lo poco que quedaba de ella. Mi hijo me llevaba, cuando tuve los 12 días esos en Bilbao, me llevaba todos los días a la ría a pasear por ahí, y se quedaba parado en una sola parte. Y le preguntaba, papi, ¿por qué te gusta caminar por aquí? Y decía, aquí me sentaba en este parque con ella. Después fue que me enteré que parte del cuerpo de mi hija él lo había tirado ahí. Supongo que los detalles de la muerte de su hija tuvieron que ser muy duros cuando los conoció. Sí, muy duros para mí, porque fue poco lo que recuperaron de mi hija. Para mí eso fue muy doloroso, aunque mi familia pensó ocultarme las cosas. No querían que supiera lo que ese monstruo le había hecho a mi hija, había hecho con su cuerpo. ¿Cómo definiría lo que le hizo a Jenny? Te digo que no tiene perdón. Usted sabe cómo pienso yo. Sería que mi hija sintió todo lo que él le hizo. ¿Cómo sería ese dolor tan grande cuando mi hija vio que ese monstruo iba a acabar con su vida? No. Y luego encontrasteis también una cámara de fotos que luego resultó determinante, Iñaki. Efectivamente, encontramos dentro del interior de la vivienda una cámara de fotos y lo que hacemos es proceder a ver el contenido de la misma. Y ahí vemos que existe un nexo de unión entre una de las víctimas, Jenny Rebollo, y Juan Carlos Aguilar. En la que encontramos una batería de fotografías que fueron importantes, fueron esenciales para la investigación. En esas fotografías se podía ver a Jenny viva, posteriormente a Jenny atada y finalmente a Jenny muerta. ¿Y en el resto de archivos, en el resto de discos duros, ordenadores, qué había? Había muchas imágenes, muchas películas de sus clases, exhibiciones, de sus viajes, pero también encontramos bastantes fotografías y vídeos de Juan Carlos Aguilar manteniendo relaciones sexuales con diferentes mujeres. ¿Qué consideración le daba él a las mujeres? Había prácticas, podríamos decirlas, casi sadomasoquistas, de humillación, pero especialmente de dominación, ¿no? A Juan Carlos Aguilar lo que le gustaba era poder tener a la mujer totalmente a su merced. Precisamente
aparecía una de sus amantes desnuda, con los ojos vendados, que estaba posando al lado del cuerpo inerte de Jenny. Y esa especie de juego, de ritual, convertido en una especie de juego, lo de torturar, mutilar a una mujer con su próxima víctima presente. Aquí no hay consideración hacia el otro, no hay ningún tipo de empatía, el otro es una cosa, no es un ser humano. Pero ese grado de sadismo proporciona placer a una personalidad así. Por eso son perturbadas, claro que proporciona placer. El ejercicio de la crueldad, el ejercicio de la violencia, del poder, tanto más que el sexo. Llegamos casi al límite de la necrofilia. Sobre todo lo que le interesa son víctimas muy pasivas, ¿no? Entonces, bueno, puede haber necrofilia en el sentido de que el muerto es el pasivo perfecto, pero ellos necesitan avanzar más allá. La diferencia que hay sobre todo en Occidente de las mujeres y los hombres, en las artes marciales no existe. Un padre o un maestro enseña lo mismo a su hija que enseña lo mismo que a su hijo. Si bien es cierto que pues a la guerra solo van los hombres, eso culturalmente, ¿verdad? Pues pasa en todas partes. Yo siempre explico en mis clases que las mujeres han tenido muchísima más potencia en muchos casos que muchos de los maestros más reputados, por una simple razón, por la que un padre tiene un poquito más de mimo con su hija, que sabe que va a tener mayores agresiones. Las mujeres, sus víctimas, quizás estaba tratando de ver hasta dónde era capaz de llegar precisamente usando mujeres indefensas. Sí, probablemente. A mí de esta secuencia una cosa que me llama mucho la atención es el absoluto cinismo, ¿no? Porque él se pone un poco en la situación de defender a las mujeres, de que incluso de hablar de sus virtudes, de sus capacidades. Está seduciendo con su personalidad, ¿no? A quien le entrevista. Y sin embargo está ocultando todos otro tipo de deseos y cosas que estaban maquinando por ahí adentro, ¿no? Busca dos víctimas fáciles. Por el hecho de ser mujeres y por el hecho de ser inmigrantes. ¿Por qué? Porque esa victimología lo que me indica es que busca a los invisibles de la sociedad. Y si vas a empezar a matar, empiezas por lo fácil. Y es un tipo de víctima a la que nadie va a echar de menos. ¿Trataba igual a los hombres que a las mujeres? Que yo sepa, no. Se considera un poco el macho alfa, ¿no? Las trataba de mala manera, es decir, bueno, pues el clásico hombre que considera que la mujer es un ser inferior. Para él eran objetos, sin más. Juan Carlos Aguilar contaba con cientos de imágenes, de vídeo y de fotografía en la que se le podía ver manteniendo relaciones sexuales con distintas mujeres. En algunas de esas fotografías las mujeres parecían estar muertas. Eso supongo que os reforzó en la tesis de que podríais estar ante un asesino en serie. ¿Cómo comprobasteis que no tenía más víctimas? Lo que hicimos del equipo de investigación fue ponernos a trabajar para intentar identificar a cada una de las mujeres que aparecían en esas imágenes, en esa situación. Lo conseguimos muchas de ellas a través de la propia agenda del teléfono de Juan Carlos Aguilar, donde constaba el nombre de la mujer con su fotografía. Conseguimos hablar con todas ellas y estaban en perfecto estado. Además también, como Juan Carlos Aguilar viajaba por todo el mundo, lo que hicimos fue solicitar a los distintos países información para ver si, coincidiendo con las estancias de Juan Carlos, se había producido algún tipo de homicidio o de desaparición que todavía estaría sin resolver. En todos los casos fue negativo. ¿Y tú crees que estamos ante un caso de un asesino en serie? Si él iba a seguir matando, esa es la pregunta. Probablemente sí, porque cuando empiezas en esa deriva ya no paras hasta que te detienen, porque en el fondo es una pulsión que no puedes controlar, no puedes dominar, ¿no? Él en este caso creo que empezaba a matar y hubiera seguido matando si no le llegan a detener. No es habitual que un crimen acabe con la víctima descuartizada. ¿Hay algún caso de estos que tú tengas en la memoria, Paco? Recuerdo algún ejemplo de una mujer que vivía sola, que apareció muerta y cuando entramos allá el cuerpo estaba deshecho. Y cuando nos íbamos, yo mismo no estaba seguro de qué es lo que había ocurrido, alguien nos dijo, uy, qué raro que no estén aquí los gatos. Y resulta que en realidad lo que había ocurrido es que todos los gatos le comieron y destrozaron el cadáver, ¿no? La escena era como de magia negra, o sea, si tú no piensas en los gatos, te puedes ir a casa pensando, aquí han venido 20 personas, de manera abusiva, formando parte de un ritual extraño, etc. Y no, eran los gatos. Y también recuerdo algún otro ejemplo, el de una mujer que apareció cortada por la mitad, era china, y apareció dentro de una maleta en la frontera, en Irún, en un tren, y que nadie reclamó. A nosotros nos tocó la parte superior del tronco, cortada por la mitad, con varias puñaladas, y lo sorprendente es que la otra mitad apareció en Lisboa. Digamos, no es frecuente entre nosotros que
que se descuartice un cadáver al extremo de lo que hemos sabido que se hizo en el ejemplo del Shaolin. 3 días después de ser ingresada en coma, Ada Otuya muere. Se defendió, intentó escapar, gritó pidiendo socorro, pero el daño causado por su asesino acabó siendo letal. En la sentencia queda acreditado que Juan Carlos Aguilar golpeó a Ada Otuya en la cabeza y en el abdomen. Queda demostrado un golpe frontotemporal, lesiones en el cuero cabelludo y en el hígado. Las lesiones pueden ser leves o quizás las traumáticas y en el cráneo podían haber evolucionado a una gravedad en los minutos siguientes. Según sentencia, tras intentar escapar, Juan Carlos Aguilar la inmovilizó agarrándola por detrás del pelo, le puso a Ada una brida en el cuello, un cordel con 5 vueltas alrededor del cuello y por encima cinta americana, y la estranguló. Sí. Aquí todavía no le causó la muerte. ¿Por qué le pone todo eso al cuello, Paco? Una brida, cuerdas, cinta americana. Bueno, yo creo que está buscando una asfixia mecánica. Yo supongo que está queriendo garantizar el resultado final. Según la sentencia, aunque los servicios sanitarios practicaron a Ada una reanimación cardiopulmonar, lo cierto es que ingresa en el hospital en coma. Los forenses expresaron que murió 3 días después por una encefalopatía anóxica secundaria a una asfixia por estrangulación. Exacto. ¿Qué significa esto? Este fenómeno de asfixiar ha provocado lo que podían ser lesiones irreversibles si hubiera sobrevivido, depende de los minutos de presión, y en el caso concreto este problema de anoxia llevó a la muerte de una parte, para entender, del tejido cerebral, y finalmente muere por la lesión cerebral, pero que está desencadenada unos pocos días antes como consecuencia de la asfixia mecánica en el cuello. ¿La muerte era inevitable esa muerte? Yo pienso que sí. 17 de abril de 2015. Comienza el juicio contra Juan Carlos Aguilar. La expectación es máxima. El falso monje Shaolin que asesinó con una violencia extrema a Jenny y a Ada se sienta en el banquillo. A Maite Iturrate, abogada de la acusación popular, le desconcertó la estrategia de Juan Carlos en el juicio. Nos sorprendió pues, que él realmente, desde el punto de vista forense, no quisiera someterse a lo que era una valoración por parte por el equipo forense. Consideramos que eso fue una estrategia y que realmente lo hizo para poder poner como justificación el tumor que tenía y, por otro lado, que no existiesen otro tipo de pruebas, como podría ser el informe de valoración forense, que dijese cómo era su personalidad. Quiero decir, que fuese una persona con rasgos psicopáticos, etc. ¿Se encontró usted con Jenny? Sí. Una vez dentro del gimnasio, ¿le ató usted los brazos por las muñecas y después la agredió hasta matarla? Sí, así es. ¿Contactó usted con Mauren? Sí, así es. ¿La estranguló usted utilizando una serie de cuerdas y bridas? Sí, así es. Frialdad. No se inmuta. Eso es. Asume los hechos. Y si siente algo, lo oculta. No se derrumba en absoluto y lo reconoce sin ningún problema. ¿Y esa tranquilidad es real? Hay que medirla por sus efectos. No sabemos cómo se sienten por dentro. Probablemente esté inquieto, pero tiene capacidad para ocultarlo, que es lo que importa. Es decir, hay una máscara muy, muy fuerte, muy potente. ¿Y os sorprendió que él reconociese lo que había hecho? Yo creo que él lo reconoció parcialmente, quiero decir, reconoció los 2 asesinatos a sabiendas de que el juicio se iba a celebrar, que yo creo que a él le interesa muchísimo que se celebrase el juicio, porque a él siempre le ha gustado el protagonismo. Juan Carlos Aguilar se aprovechó de la indefensión de sus víctimas. Actuó con alevosía. En el caso de que no hubiera asumido los hechos, ¿habríais podido demostrar que actuó con alevosía? Pues hombre, yo creo que hubiésemos tenido grandes dificultades de poder demostrar la alevosía, porque sí que entendemos que, por ejemplo, en el caso de Ada, pues al haber habido un momento en el que ella logró zafarse y escapar a pedir auxilio, pues sí que es verdad que de alguna manera, desde el punto de vista jurídico, pues ahí nos cojeaba un poquito, ¿no? Vosotras, Maite, también empleasteis una figura que fue, en una de las víctimas, la del ensañamiento psicológico. ¿Qué es eso? Desde nuestro punto de vista existió un hacer sufrir a la víctima de forma desmesurada e innecesaria. El descuartizamiento de Jenny se produjo
pues bueno, de alguna manera que fue testigo Ada de este descuartizamiento. Entendemos que ella fue testigo de todo ello y consideramos que realmente eso es ensañarse con alguien. ¿Tuvieron en consideración esa figura? Ese veredicto se echó para atrás en varias ocasiones porque realmente la prueba en la que se sustentaba ese ensañamiento pues no tenía, pues igual no tenía una base jurídica importante para poderlo avalar, y la gente sufría por no poder hacer ver que existía realmente esa agravante. Los jurados encontramos al acusado Juan Carlos Aguilar Gómez culpable de haber dado muerte a Jenny Sofía Rebollo. Al acusado Juan Carlos Aguilar Gómez culpable de haber dado muerte a Mauren Ada Otuya. Está con los ojos cerrados como si quisiera entrar en trance o algo parecido. Claro, es desconectar de lo que está ocurriendo, de lo que me dicen, de lo que ocurre. Estoy yo conmigo mismo y todo aquello queda más alejado, queda como más amortiguado, ¿no? Porque es un momento de dificultad para una persona así. Entonces, bueno, es un gesto de contención y de aislamiento. Me aíslo de esto, no quiero saber nada. Es mi mejor manera de protegerme de todo lo que me están diciendo, ¿no? Interpretar de nuevo su papel de Shaolin ahí, en el juicio, durante el veredicto, sí, también es una manera de cantar victoria. Incluso aquí está interpretando su papel, ¿no? Lo que aparenta es una distancia, una cierta concentración, una cierta historia. Es muy difícil saber hasta qué punto en un momento como ese la podía sentir o no, pero él es Shaolin desde el principio hasta el final. Tras el veredicto del jurado, el juez condena a Juan Carlos Aguilar como autor de 2 delitos de asesinato con alevosía a 2 penas de 19 años de prisión, 38 años en total. Benicia, ¿tiene usted la impresión de que se hizo justicia? No, para mí no hicieron justicia. Para mí él era para que le hubieran dado cadena perpetua, comprobándole los casos, los 2 casos, las 2 muertes, las 2 mujeres que mató. Es que él no era un indigente, un loco. Él es una persona normal. Él lo hizo porque lo quiso hacer. Me parece que ese monstruo no puede vivir en sociedad. Pues yo diría que es un peligro. ¿Cómo habrá dibujado Martín Olmos a un tipo que tras una máscara de paz y sabiduría escondía un reverso tenebroso? Martín, Juan Carlos Aguilar, el falso Shaolin, ha quedado conocido para siempre con ese sobrenombre. ¿Es porque se inventó una vida para engañarnos a todos? Sí, yo creo que se inventó una vida porque no estaba contento con la suya. Quiso convertirse en una especie de símbolo. En el Shaolin español lo exacerbó y lo exageró hasta casi la ridiculez. ¿Era todo fachada? Probablemente sí, era todo fachada. Quizá porque era un hombre acomplejado, vete a saber qué. Al final él necesitaba esa fachada para aparentar ser algo que no era, incluso toda su vestimenta, esas túnicas azafrán que se ponía, su cabeza rapada, aunque también era para ocultar la calvicie, me imagino. Se dice de él que era alguien acomplejado con su estatura y que esa pudo ser la razón por la que se metió en el mundo de las artes marciales. Estamos ante un tipo resentido con la sociedad. Yo creo que estamos ante un maníaco sádico sexual. Lo que le movía a asesinar a mujeres, provocándoles dolor, con sadismo, torturándolas, incluso descuartizándolas, eso yo creo que responde a una psicopatía sexual. Estamos ante un depredador que salía de caza. Me imagino que cuando sentía esa pulsión de llevar hasta el extremo sus juegos sexuales acompañados de violencia o de sufrimiento, sí, al final tenía que buscar a su víctima, y para eso tiene que cazar. Claro, la mirada de depredador que él tiene tampoco sabemos si es una mirada de hombre que está constantemente buscando presas o era también una mirada fingida, porque él también, al considerarse una especie de santón budista, la mirada le tenía que acompañar, como alguien que es algo que no se nos va a olvidar, la mirada de ese tipo. Incluso la mirada que él exhibe en el juicio, que bueno, casi esto más que una mirada es una no mirada, porque cerró los ojos. Creo que quería aparentar tener un mundo interior completamente ignoto para los mortales como nosotros. Según la sentencia, Juan Carlos Aguilar, actuando de manera súbita, sin darle posibilidad de defensa o huida a Ada Otuya, la inmoviliza por los brazos y el cuello, golpeándola en la cabeza y el abdomen.
A continuación, le ata con unas bridas las manos, los pies y el cuello. Alrededor del cuello le aprieta un cordel, le da 5 vueltas y lo rodea con cinta americana. Finalmente la estrangula. 3 días después de esta agresión, Ada Otuya muere. Pienso en Ada y Jenny, 2 mujeres que llegaron a Euskadi buscando un futuro mejor. En su camino se encontraron con muchas dificultades. No tuvieron una vida fácil, pero ni en la peor de sus pesadillas pudieron imaginar que un falso Shaolin se cruzaría en su camino. Hoy, sus restos descansan por fin cerca de sus familias. Recuerdo a mi hija como la persona más buena del mundo, la persona más hermosa. Ella era muy cariñosa conmigo. Ella no quería que yo pasara trabajo, que me hiciera falta algo, no. Todo era ella para mí. Esta es la zona desde la que Juan Carlos Aguilar, ya conocido para siempre como el falso Shaolin, arrojó algunas partes del cuerpo de Jenny y nunca se encontraron. Con el arrastre que tiene la ría, esas evidencias se pierden para siempre. Recordamos que este caso causó un dolor y una conmoción tremenda. Y si la Ertzaintza no hubiera detenido a esta persona, probablemente estamos ante un asesino en serie, ¿eh? Esto nos lleva también a imaginarnos cómo es su mente, ¿no? Y a veces, desde el punto de vista docente, académico, vamos calificando los trastornos mentales, ¿no? Los ponemos en cajas separadas unas de otras. Pero en la mente hay pasarelas transversales que van de la normalidad a la normalidad, de las situaciones correctas a las incorrectas, incluso a lo que son los trastornos también que no podemos medir suficientemente. Y en ese sentido, cómo funciona la mente humana cuando se comporta de esta manera tan perversa, pues sigue siendo todo un misterio.